El fin no llega con un estruendo, sino con un susurro. Primero es un rumor lejano, una señal que casi nadie quiere ver. El suelo que tiembla bajo nuestros pies, el cielo que se vuelve extraño, la mirada de un desconocido que parece anunciar desgracias. Luego, poco a poco, todo lo que creíamos estable se resquebraja. La historia de la humanidad está llena de advertencias, profetas, científicos, mitos y teorías que intentan explicar cómo se derrumba un mundo. Y sin embargo, lo más inquietante no es la catástrofe misma, sino la certeza de que puede estar más cerca de lo que imaginamos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy nos adentraremos en un tema que nos fascina y nos aterra, pero al mismo tiempo nos resulta imposible de ignorar: los mundos apocalípticos. Tengo que confesar que es uno de mis temas favoritos junto al de los vampiros. Realmente, este tema nos acompaña desde que el ser humano levantó la vista al cielo y se preguntó cuánto tiempo duraría su mundo. Es interesante pensar cómo el fin del mundo nos fascina, y creo que lo hace porque combina dos emociones contrarias. Por un lado, el miedo absoluto, y por la otra, la extraña atracción hacia lo desconocido, algo que a todos nos aterra y nos atrae al mismo tiempo. Así que de esa manera nos aterra imaginar que todo lo que amamos puede desaparecer. Sin embargo, al mismo tiempo, no podemos dejar de preguntarnos: ¿cómo sería ese final? ¿Sería un fuego devastador que lo consume todo? ¿Un hielo que nos congela en silencio? ¿Un error humano que desencadena una catástrofe irreversible? ¿O una fuerza externa, algo divino, algo cósmico, algo viral, que nos recuerda lo frágiles que somos? Podemos ver que desde los primeros relatos religiosos hasta las superproducciones de Hollywood, los mundos apocalípticos han sido espejo de nuestras ansiedades más profundas. Descubrimos que en cada época se han vestido de formas diferentes. Por ejemplo, plagas bíblicas, diluvios universales, juicios finales, guerras nucleares, pandemias globales y ahora inteligencias artificiales fuera de control. Así que lo que cambia no es el miedo en sí, sino el disfraz que le ponemos según el tiempo en que vivimos. Pero lo más inquietante es que, aunque parezcan solo ficción, muchos de estos escenarios tienen raíces muy reales. Por ejemplo, el cambio climático. Hoy en día todos sabemos que es una certeza. Los avances descontrolados de la biotecnología. Las tensiones políticas comunes en nuestros tiempos. O las pandemias recientes. Todos nos acordamos del COVID-19. Nos recuerdan que los apocalipsis no solo pertenecen a los mitos, sino que podrían estar gestándose ya. Bien, así que en este episodio vamos a explorar las principales teorías y las causas de los mundos apocalípticos. Las antiguas, que nos hablan de dioses y castigos; las modernas, que apuntan a la ciencia y la tecnología; y hay algunas que son híbridas, que mezclan superstición y realidad. Ah, y por supuesto, veremos cómo algunas de estas ideas se conectan con lo que yo escribo en mi novela. En Esperanza el inicio, donde el apocalipsis no es solo un escenario de terror, sino también una prueba sobre lo que significa ser humano cuando todo se derrumba. Bueno, empecemos por el apocalipsis en la tradición y la religión. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha intentado comprender lo incomprensible. De hecho, todavía es una de las grandes preguntas que nos hacemos cada día. ¿Cómo podría terminar todo? El fin del mundo no era solo una posibilidad lejana, sino un miedo latente que acompañaba a cada civilización. Por eso, en prácticamente todas las culturas encontramos relatos que describen destrucciones totales seguidas de un renacimiento. Historias que, más que simples advertencias, eran espejos de los temores colectivos. Por ejemplo, la naturaleza indomable, la fragilidad de la vida y la lucha constante
contra todo lo desconocido. Tomemos como primer ejemplo de esto al cristianismo. Veamos qué nos dice. En la Biblia, el Apocalipsis de Juan es mucho más que un desenlace. Es un espectáculo cósmico cargado de símbolos, como por ejemplo bestias con 7 cabezas, ángeles tocando trompetas, estrellas cayendo del cielo, el colapso de ciudades poderosas como Babilonia y sobre todo la gran batalla final del Armagedón. Es un relato que combina violencia y belleza, destrucción a la vez que promesa, porque el mensaje de fondo es claro: todo debe arder, todo debe caer, sí, pero ¿para qué? Para que pueda nacer el reino de Dios. El fin en realidad es muy esperanzador, ya que es un nuevo comienzo. Sigamos ahora con la mitología nórdica. En la mitología nórdica, en el Ragnarok, los dioses mismos no escapan al destino. Thor, no el de los cómics, sino el de la mitología real, Odín y Loki luchan y mueren. El lobo Fenrir incluso devora el sol, así que el mundo se sumerge en tinieblas y los mares terminan por inundarlo todo. Pero al igual que en el catolicismo, tras la devastación, surge una nueva tierra, verde y mucho más fértil. Pero lo fascinante es que incluso los dioses son mortales y el apocalipsis no es un error o un castigo, sino una parte natural del ciclo del universo. La muerte y la destrucción no son finales definitivos, sino pasos inevitables en el tercer renacer. ¿Y qué decían los pueblos mesoamericanos, como los mayas y los mexicas? Bueno, ellos tenían una visión aún más inquietante. El mundo no se destruiría una sola vez, sino muchas. Cada sol era una etapa de la humanidad, y cada una terminaba con un cataclismo distinto: devorada por jaguares, arrasada por huracanes, consumida por incendios o inundaciones. Para ellos, el apocalipsis no era un evento único, sino repetitivo. Yo diría que casi rutinario. De esa manera, la creación y la destrucción eran parte del mismo tejido del cosmos. Así que fijémonos que todas estas narraciones, tan diferentes entre sí, siempre tenían una cosa en común. ¿Y qué era esa cosa? Era el intento de explicar lo inexplicable. Sequías, plagas, eclipses, guerras, todos ellos eran fenómenos que escapaban al control humano, y todavía lo hacen, y terminaban encontrando sentido a través del mito del fin del mundo. En definitiva, el apocalipsis se convertía en una advertencia, en un recordatorio de que desviarse del orden divino podría traer consecuencias devastadoras. Si miramos la historia, podemos ver cómo estas ideas se materializaron en carne y hueso. En 1348, durante la famosa peste negra en Europa, murieron millones, digo millones de personas en cuestión de meses. Ciudades enteras quedaron vacías y la sensación del fin absoluto se apoderó de quienes sobrevivían. Esto para muchos era la prueba de que Dios había decidido castigar a la humanidad. Para todos los que no lo sepan, y esto es una curiosidad que os quiero contar, de aquí nacen las procesiones de flagelantes, que eran grupos que recorrían pueblos y ciudades golpeándose en público, y así intentaban aplacar la ira divina. Si lo pensamos bien, aquello sí que fue un apocalipsis real para quienes lo vivieron. Recordemos que la peste negra arrasó ciudades y ciudades y mató a millones y millones de personas. Así que esto nos recuerda que el fin del mundo no siempre llega con explosiones ni monstruos. A veces basta con un enemigo invisible, simple, microscópico, pero que nos obliga a enfrentarnos a nuestra gran debilidad. Y aquí es donde mi novela Esperanza el inicio nos conecta con esta tradición. En mi historia no hay dioses que castiguen ni profetas que anuncien. El juicio final nace de la propia humanidad, de su ambición científica, de su soberbia. El apocalipsis no llega desde el cielo, sino desde un laboratorio.
Yo la catalogo como una visión profundamente moderna, ya que personalmente pienso que no necesitamos castigos divinos para acabar con el mundo, que nos basta con nuestros propios errores. Y ahora avancemos un poco y situémonos en la era moderna. Las religiones dejaron paso a la ciencia, pero los temores fueron los mismos. Continuaron. Simplemente cambiaron de rostro. En aquellos momentos, el miedo al castigo divino se transformó en miedo a la naturaleza desatada, o peor aún, a nuestra propia tecnología fuera de control. Vamos a ver algunos ejemplos de todo esto que os van a inquietar. Para mí, muchos de los siguientes puntos son preocupantes, pero sobre todo por las similitudes que alcanzan con la era actual. Empecemos con los asteroides y cometas. Yo sé que esa no es una de las posibilidades que todos tenéis en mente. Sin embargo, es importante estudiarlos porque algunas de las organizaciones más importantes del mundo en cuestión de investigación no han dejado de poner un ojo en ellos. De hecho, para ellos, uno de los escenarios más temidos es el impacto de un objeto cósmico. El recuerdo de aquel asteroide de hace 66 millones de años que acabó con los dinosaurios aún sigue grabado en la memoria colectiva como una advertencia de lo que puede ocurrir. Por ejemplo, la NASA monitoriza miles de rocas espaciales que viajan a velocidades inimaginables. La verdad es que la posibilidad de un choque es muy baja, pero basta pensar en una roca de 10 kilómetros atravesando la atmósfera para sentir un escalofrío. Yo por lo menos. Y además, ¿por qué una organización como la NASA está pendiente de estas rocas? Pues está pendiente de ello porque esta posibilidad no es solo una teoría. La explosión en el pueblo de Tunguska, en Siberia, el 30 de junio de 1908, sigue siendo uno de los mayores misterios naturales del último siglo. La explicación más aceptada hoy en día es que fue causada por la entrada en la atmósfera de un meteorito o fragmento de cometa de solo entre 50 y 80 metros de diámetro. Y aunque ese objeto nunca llegó a impactar directamente contra la superficie, todo hace indicar que explotó en el aire a unos 5 o 10 kilómetros de altura, vamos, que no estaba a ras de suelo, pero que liberó una energía equivalente a entre 10 y 15 megatones de TNT. Eso equivale a unas 800, sí, 800 veces la bomba de Hiroshima. Lógicamente, el resultado fue devastador. Más de 2.000 kilómetros de bosque siberiano quedaron arrasados. Se derribaron unos 80 millones de árboles alineados radialmente desde el epicentro. Se reportaron destellos visibles y ondas de choque a cientos de kilómetros de distancia. Incluso en Europa se observaron las famosas noches luminosas durante semanas, debido a las partículas en suspensión en la atmósfera. Menos mal que aquello ocurrió en una zona despoblada. Pero, ¿qué pasaría si un impacto semejante se produjera hoy en el corazón de una gran ciudad? Otras de las llamadas posibilidades remotas, y pongo remotas entre comillas, serían los supervolcanes, que sé que parecen algo extraño, pero que debemos saber que bajo nuestros pies se esconden fuerzas capaces de redibujar el mundo. El ejemplo más citado es Yellowstone, que es un supervolcán dormido, pero que si despertara podría cubrir continentes enteros de ceniza, bloquear la luz del sol y desencadenar lo que los científicos llaman un invierno volcaico. Imaginemos cielos permanentemente grises, cosechas arruinadas, temperaturas desplomándose en cuestión de semanas. Ese sería un apocalipsis silencioso, pero devastador, y que nos recordaría lo insignificantes que somos frente al poder de la naturaleza en la Tierra. Por supuesto, tampoco podemos olvidar el problema del cambio climático. Esto ya no es una amenaza futura,
Esto ya no es un escenario hipotético, es que ya está aquí. Este es un apocalipsis lento, silencioso, pero implacable. Realmente es la mayor amenaza a la cual nos enfrentamos. Sequías prolongadas, incendios que devoran miles de hectáreas, huracanes cada vez más intensos, inundaciones que arrasan costas enteras y poblaciones. Todo esto ya lo estamos viendo. En realidad, la verdadera amenaza de esto es la acumulación. Cuando las migraciones forzadas, las crisis alimentarias y la escasez de agua empiecen a desestabilizar países completos, comprenderemos que este es, quizás, no seguro, el mayor reto de supervivencia de nuestra especie hoy en día. Y por último, todos tenemos muy presente el tema de las pandemias. No podemos olvidar que el COVID-19 nos dio un adelanto reciente de cómo un enemigo invisible puede detener el mundo entero en cuestión de semanas. Recordemos, ciudades vacías, hospitales desbordados, miedo a tocar a los demás, incluso a nuestros familiares más cercanos. Y todo eso con una mortalidad relativamente baja. Ahora imaginemos un virus mucho más letal, que combine la rapidez de transmisión del coronavirus con la mortalidad del ébola. Un contagio que se propague en cuestión de días por todo el planeta, digamos por el viento, que no dé tregua a los sistemas sanitarios, ni tiempo a desarrollar vacunas. Digamos una enfermedad que no solo enferme, sino que derrumbe sociedades enteras. Los mercados estarán colapsados. Los gobiernos serán incapaces de responder. Desgraciadamente, la violencia por las calles será totalmente continua y solo el simple acceso al agua y a los alimentos será una verdadera batalla. Y aquí la ficción lo ha explorado en numerosas ocasiones. Uno de los ejemplos más inquietantes es la novela Apocalipsis de Stam, de Stephen King, donde un virus gripal modificado, sí, he dicho gripal, llamado Capitán Trotamundos, escapa de un laboratorio militar y extermina al 99% de la población mundial en cuestión de semanas. La historia se centra en los supervivientes, pero lo que más aterra es el principio, la facilidad con la que un patógeno se convierte en verdugo absoluto de la humanidad. Bueno, más tarde volveré a esta novela porque os tengo que reconocer que es una de mis novelas favoritas de ciencia ficción. Pero lo verdaderamente perturbador es que ya no necesitamos imaginarlo como un castigo divino. Hoy en día basta con un error humano en un laboratorio, un accidente en una cadena de frío o incluso una decisión deliberada. Y desgraciadamente esto último puede ocurrir en cualquier momento. El enemigo puede estar incubándose en este mismo instante, invisible, solo esperando su oportunidad. Aquí es donde mi novela Esperanza, el inicio, entra en juego. Y no es por hacerle publicidad, pero sí me gustaría comentaros que en ella el apocalipsis surge precisamente de un virus creado por la propia humanidad. Un virus que no mata de inmediato, sino que transforma, que reescribe lo humano hasta convertirlo en algo completamente distinto. Vampiros y licántropos. Sé que puede sonar como ciencia ficción oscura, pero la idea de que la biotecnología puede desatar circunstancias imprevisibles está muy presente hoy. De hecho, es una de nuestras mayores paradojas. La misma ciencia que nos salva, que nos cura, incluso que nos alimenta, también puede convertirse en la fuente de nuestra destrucción. Para entender mejor este miedo, basta con mirar lo ocurrido el 26 de abril de 1986 en Chernóbil. Una explosión en una central nuclear liberó toneladas de material radioactivo sobre Europa y obligó a evacuar a más de 300.000 personas. Ciudades enteras, como Pripyat, quedaron congeladas en el tiempo. Hoy en día puedes ver coches oxidados abandonados en la carretera, casas con juguetes aún sobre la mesa, parques infantiles en silencio eterno. Esa es una fotografía viva de un mundo apocalíptico real. Para quienes lo vivieron,
Chernóbil no fue solo un desastre industrial, fue la demostración de que el fin puede llegar no con monstruos ni meteoritos, sino con un simple error humano. Después de ver lo que ocurrió en Chernóbil, creo que ha quedado muy claro que a lo largo de la historia el ser humano es su propio enemigo más peligroso. Para ser conscientes de lo que esto significa, dejadme contaros algunos ejemplos devastadores sobre el poder de destrucción del cual somos capaces. Vamos a empezar con las armas nucleares. Y dejadme deciros que desde 1945 vivimos bajo la sombra de la bomba atómica. En ese año, las ciudades de Hiroshima y Nagasaki mostraron el poder del átomo. En segundos, una ciudad podía desaparecer. Es por eso que desde entonces vivimos bajo la sombra nuclear. Pero más tarde, en la Guerra Fría, se alimentó el miedo al invierno nuclear, planteando un escenario donde el humo de miles de explosiones taparía el sol durante años. Esta posibilidad quedó patente en 1962, sí, aunque parezca mentira, cuando la crisis de los misiles en Cuba llevó al mundo al borde del abismo. Posiblemente mucha gente no lo recuerda, y los más jóvenes puede que ni lo sepan, pero durante 13 días la humanidad estuvo a un minuto de una guerra nuclear total. No sé si lo sabréis, pero un submarino soviético, el B-59, recibió órdenes confusas y estuvo a punto de lanzar un torpedo atómico. Sin embargo, hubo un hombre que tuvo dos dedos de frente y se negó a hacerlo. Su nombre era Vasily Akripov. Él lo impidió. Pues bien, ese gesto salvó al mundo y solamente ese gesto fue capaz de impedir una debacle mundial. Pero vamos a dar un paso más y nos vamos a acercar a nuestros días. ¿Qué preocupa al ser humano en la actualidad? Puede que sean las guerras, puede que sea la podredumbre, el caos. Hay muchos motivos para estar preocupados. Y sin embargo, hay una pregunta muy curiosa en el ambiente. Y es, ¿qué ocurre con las inteligencias artificiales? Hoy se habla de la IA como posible desencadenante de futuros colapsos. Y no porque vaya a revelarse como en las películas, sino porque puede amplificar errores humanos. Por ejemplo, la manipulación de la información, la desinformación masiva, las decisiones militares automatizadas o incluso armas autómatas capaces de elegir sus propios objetivos. Algo que si mezclamos drones y satélites, hoy en día son una realidad. Así que la frontera entre la ciencia y la ética nunca había sido tan delgada como en estos momentos. Pero la IA no es la única amenaza tecnológica. Vivimos en una civilización totalmente dependiente de sistemas invisibles, tales como redes eléctricas, satélites, internet, por supuesto, e incluso el transporte automatizado, que es más común cada día que pasa verlo en nuestras calles. Pues bien, una simple caída de la red puede paralizar países enteros. Hace poco, un apagón dejó a España temporalmente a oscuras y los resultados fueron inmediatos. Trenes detenidos, hospitales trabajando con generadores, con un tiempo finito, internet colapsado, por supuesto los sistemas bancarios bloqueados. Bueno, pues ahora imaginad si ese apagón durara días o semanas. ¿Qué ocurriría? Bueno, la respuesta es muy fácil. Simple. La civilización moderna se derrumbaría a una velocidad aterradora. Pero eso no es todo. Hay mucho más. A esto voy a sumar la ciberseguridad. Y esto lo dice alguien que ha trabajado más de 30 años en tecnología. Un ataque informático bien dirigido puede destruir infraestructuras críticas sin disparar una sola bala. Centrales nucleares, sistemas de agua, incluso arsenales militares son vulnerables. Y esto desembocaría en que el apocalipsis ya no necesita bombas. Puede empezar con un solo clic. Hace poco
tres de los mayores aeropuertos en Europa fueron atacados, sufrieron un ataque cibernético y estuvieron varios días parados y no hubo manera de solucionarlo. Pero hay otra amenaza, y para mi gusto es la más aterradora de todas, entre otras cosas porque es una amenaza silenciosa, y es la biotecnología. La misma ciencia que promete curar enfermedades podría, en manos equivocadas por supuesto, liberar virus diseñados en laboratorios. Y la historia ya nos ha dado algunas advertencias sobre esto. Veamos algunos de estos sucesos que realmente deberían de darnos más miedo de lo que podríamos imaginar. En 2001, tras los atentados del 11S, Estados Unidos sufrió ataques con anthrax enviados por correo, que mostraron lo vulnerables que podemos ser ante un patógeno liberado de forma intencionada. En 2011, un grupo de investigadores consiguió modificar el virus de la gripe aviar para hacerlo transferible entre mamíferos, demostrando que la ingeniería genética puede transformar un virus letal en una amenaza global. Es que hay herramientas como el CRISPR-Cas9 que permite editar genes con una precisión impensable hace apenas 2 décadas. Esto abre puertas a curar enfermedades hereditarias, que es la parte positiva, pero también a la creación de organismos artificiales, desde bacterias resistentes hasta virus imposibles de controlar. Pero el hombre siempre puede ir más allá. Entonces hoy en día incluso se ha debatido sobre la resurrección de virus antiguos hallados en el Ártico, que podrían despertar tras miles de años congelados, como ocurrió en 2014, que esto no es ficción, con un virus gigante de 30.000 años que volvió a ser infeccioso en el laboratorio. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues todo esto hace que con la edición genética actual, lo que antes pertenecía a la ciencia ficción, ahora es una posibilidad muy real. Una pandemia diseñada no por la naturaleza, sino por la mano humana, cada día está más cerca. El apocalipsis no siempre llega con una gran explosión. A veces es un lento derrumbe, por ejemplo, crisis financieras, pérdidas de confianza en las instituciones, o si es que nos queda algún tipo de confianza en ellas, guerras civiles o incluso migraciones masivas, las cuales ya están ocurriendo. Un ejemplo histórico es la caída del Imperio Romano. Para muchos fue un verdadero fin del mundo. Con esto quiero decir que el apocalipsis también puede llegar tras un colapso social y económico. Debemos entender que un gran cataclismo no es solo un virus o una guerra, es la descomposición total de la civilización. Y en esa descomposición, la tecnología juega un papel doble. Puede ser nuestra mayor salvación, pero también puede ser el principio de nuestro fin. Bien, todo lo que hemos explicado hasta ahora son amenazas muy reales. Sé que es difícil entenderlo en algunas ocasiones, sé que no queremos mirarlas directamente a la cara, pero están ahí. Los asteroides, los volcanes, las pandemias, el cambio climático, son posibilidades que en mayor o menor medida están muy latentes a nuestro alrededor. Pero al mismo tiempo hay un terreno donde el apocalipsis se ha convertido en un espejo fascinante: la cultura, la literatura y por supuesto el cine. Y aquí surge una pregunta inevitable, o por lo menos yo me la hago. ¿Por qué nos atrae tanto el fin del mundo? Bueno, quizás porque en realidad el apocalipsis no es solo el final, habla de lo que queda en pie, de lo que se revela cuando todo se derrumba. Pero volviendo a ese fascinante espejo que acabo de nombrar, que lo compone la literatura y el cine, espejo que, por cierto, muchas veces todos nos miramos en él, vamos a ver algunos ejemplos de novelas y películas que por el momento solo son eso, obras culturales, pero que cada día
están más cerca de convertirse en posibles futuros. Empecemos con El último hombre, de Mary Shelley, escrita en 1826. Deciros que la he leído y es una novela magnífica. Mary fue una de las primeras en imaginar una humanidad devastada por una plaga. Esta novela se desarrolla en un futuro distópico donde una plaga de peste devastadora aniquila a la mayor parte de la humanidad. La obra explora la soledad, la desesperación, la fragilidad de la civilización y lo inevitable de la muerte. Además, también reflexiona sobre la condición humana, la amistad y el amor en tiempos de crisis, que para mi gusto son interesantes conceptos. Pero pasemos ahora al siglo XX. Richard Matheson, con Soy leyenda, llevó esta soledad al extremo, un único superviviente contra un mundo de infectados. La lucha no era solo contra el exterior, sino contra la cordura y la desesperanza. Y más tarde, La carretera, de Cormac McCarthy, por cierto, ganadora del Pulitzer, nos regaló una de las imágenes más sobrecogedoras del género. Podíamos ver a un padre y a un hijo caminando entre cenizas, cruzando un paisaje gris y muerto, aferrados únicamente al vínculo que los une. En este vacío, el amor se convierte en el último refugio. Y llegados a este punto, me gustaría volver a nombrar la novela llamada Apocalipsis de Stephen King, que además después hicieron una adaptación a una miniserie televisiva. Todo comienza con un virus gripal, salido de un laboratorio, claro está. Cuando empezó la pandemia con el COVID-19, el inicio era una réplica de la obra de Stephen King. Bueno, volviendo a la novela, un pequeño resfriado y una ligera tos más tarde acabarían con millones de personas y destruían la sociedad como la conocemos actualmente. Creo que no solo fui yo. Estoy seguro que muchos lectores y espectadores reconocieron el eco de aquella historia. Pero sobre todo, lo que más me llama la atención de esa novela es lo que llega después del cataclismo, y es la lucha entre el bien y el mal, donde el diablo camina sobre la tierra, recolectando adeptos. Y bueno, aquí voy a parar, que no quiero destrozar la novela para aquellos que no la hayan leído todavía, bueno, o la miniserie, para quien no la haya visto. Así que la recomiendo. Es sinceramente una muy buena obra. Y terminando en el mundo del cine, todos podemos recordar imágenes inolvidables de Mad Max con sus desiertos y carreteras sin ley. Ese es un ejemplo, es un gran ejemplo de un colapso económico, donde la codicia humana y la sobreexplotación de los recursos terrestres llevaron a un gran apocalipsis. Pero más cerca en el tiempo, The Walking Dead convirtió a los zombies en un telón de fondo para hablar de algo todavía más aterrador, y es la capacidad del ser humano para traicionar, someter y destruir incluso en medio del desastre. En esta serie, los verdaderos monstruos no siempre serán los caminantes, sino los propios sobrevivientes. Así que, como habréis podido notar, en todas estas historias hay un patrón que se repite. El apocalipsis destruye, inevitablemente, pero también revela lo que somos, nos despoja de máscaras y rutinas y nos obliga a enfrentar la pregunta esencial: ¿qué queda de nosotros cuando todo lo demás desaparece? Me gustaría hacer una reflexión final sobre todo lo hablado hasta ahora. ¿Qué pasaría si el fin del mundo llegara mañana? Y no hablo de una explosión gigantesca o de un meteorito cayendo del cielo y arrasando todo en cuestión de segundos. Me refiero a un final silencioso, casi imperceptible, que se va instalando en nuestras vidas poco a poco. Hablo de un colapso que avanza día a día sin grandes titulares, pero con señas cada vez más claras. Quizás sea la degradación del medio ambiente o el agotamiento de los recursos. También podría ser la pérdida de confianza en las instituciones, repito lo que dije antes, si es que nos queda alguna. Y por supuesto, el miedo a nuevas pandemias globales siempre estará presente en nuestra mente. Y lo más inquietante es pensar que, tal vez, y digo tal vez,
Ya estamos dentro de ese proceso, que no estamos esperando el apocalipsis, sino que lo estamos viviendo en cámara lenta. Porque, como mencioné anteriormente, el colapso no siempre tiene la forma de una explosión repentina. A veces es un desgaste constante, un goteo que poco a poco va debilitando los pilares de nuestra civilización hasta que, cuando queramos darnos cuenta, estaremos en un mundo irreconocible. Ahora bien, y aquí viene la parte que más me hace reflexionar, quizás el verdadero apocalipsis no sea el final de todo, sino solo la transición, una metamorfosis dolorosa, por supuesto, pero que nos empuja hacia otra forma de sociedad, hacia otro modo de vivir. El fin del mundo, y lo digo entre comillas, sería en realidad el fin de nuestro mundo tal y como lo conocemos. Y esa idea, aunque lógicamente da miedo, también nos obliga a plantearnos algo. ¿Qué papel queremos jugar en este futuro incierto? Porque al final, la fascinación que sentimos por los relatos apocalípticos, yo el primero, nace de ahí, de que nos hace mirar de frente a nuestros mayores temores, temores tales como el miedo a la muerte, el miedo a la soledad o el miedo a perder todo lo que nos da sentido. Pero al mismo tiempo, también nos recuerdan otra cosa, que incluso en los peores momentos, en las peores noches, la esperanza puede seguir viva, que el ser humano, con todos sus defectos y errores, y son muchos, también tiene una fuerza increíble para resistir, para reinventarse y sobrevivir. Y esa es, precisamente, la pregunta que late en el corazón de mi libro. Una historia que no habla únicamente del final, sino de lo que comienza cuando todos creemos que ya no queda nada. Imagina por un instante la ciudad en silencio, las luces apagándose una a una, las calles vacías, solo el viento arrastrando papeles y recuerdos. En medio de esa oscuridad, un grupo pequeño de personas sigue avanzando. Están cansados, asustados, pero no se rinden, porque mientras quede alguien que todavía crea, aunque sea un poco, que mañana puede ser distinto, el fin no será del todo el fin. Y ahí está la clave. El apocalipsis no es solo destrucción, es una prueba, es un escenario donde la humanidad se mira a sí misma, donde descubrimos, a veces demasiado tarde, lo que realmente importa. Pues bien, mi novela nace de esa idea, de la certeza de que incluso cuando el mundo parece haberlo perdido todo, siempre queda una chispa que puede encenderse en forma de amor, de amistad, de sacrificio o de una simple decisión de seguir caminando. Porque al final, el verdadero fin del mundo no está en los vampiros o en los licántropos, ni siquiera en las catástrofes, está en rendirse. Y mientras quede alguien dispuesto a resistir, a pelear, a esperar, habrá un inicio. El viaje comienza cuando todos creemos que ya no queda nada. Bueno, y con esto hemos llegado al final, pero solo por hoy, no hay que preocuparse. Ha sido un viaje intenso, ¿verdad? Hemos recorrido teorías, miedos, posibilidades, y al final todas nos llevan a la misma pregunta. ¿Qué pasaría si el fin del mundo nos tocara la puerta mañana? Gracias por acompañarme en este recorrido al filo del abismo, en este paseo por catástrofes que, aunque parezcan lejanas, en realidad nos hablan de preocupaciones muy humanas y lo que es más preocupante, muy actuales. Pero antes de despedirme, me gustaría comentarte varias cosas. La primera es hacerte una pregunta. ¿Cuál de todas estas teorías apocalípticas te parece más inquietante, más posible o más real? Déjamelo en los comentarios y si puedes completar la encuesta final del audio sería genial. Ya sabes que este espacio no es solo un monólogo, es una conversación, un lugar que construimos entre todos. Tus reflexiones, tus miedos,
tus esperanzas, son las que dan sentido a este podcast. Pero además, me gustaría que me propusieras nuevos temas para los próximos episodios. ¿Qué te inquieta? ¿Qué te gustaría que exploráramos juntos? Puede ser cualquier cosa, desde otros escenarios apocalípticos hasta leyendas urbanas, misterios históricos o incluso dilemas éticos de la ciencia moderna. Tu voz puede marcar el rumbo de este viaje. Si este episodio te ha hecho pensar, te pido un favor, compártelo. Tal vez alguien más, en medio de su propia oscuridad, encuentre aquí una chispa de luz, porque a veces lo único que necesitamos es eso, una pequeña idea, un pensamiento compartido, algo para seguir adelante. Bueno, en el próximo capítulo nos meteremos en otro terreno fascinante, las distopías modernas. Historias que parecen inventadas, pero que en realidad nos hablan de nosotros mismos, de lo que somos y de lo que podríamos llegar a ser. Hasta entonces, quédate con esta idea. El fin del mundo puede sonar inevitable. Puede que incluso ya haya empezado, poco a poco, sin darnos cuenta. Pero mientras sigamos haciéndonos preguntas, mientras nos atrevamos a imaginar y a no rendirnos, todavía habrá esperanza. Y recuerda, como dice el título de mi novela, esperanza, el inicio, porque al final puede ser, en realidad, el comienzo de algo nuevo.